All right, I want to go over how to make up questions with you. Ok, ahora yo quiero estudiar cómo crear preguntas con ustedes. All right. So you have some information on what page Yeah. is that? 39. Página 39 vamos a estar. Página 39. All right, I want you to look at that with me. Entonces quiero que lo revisen conmigo. All right, notice what it says. Miren lo que dice. When you're learning to write inductive questions, you're learning a skill. Dice, where are we now? Next page. Oh. I think it is. Oh, ok. Perdón. Esto es página 40. Página 40. Y dice ahí encima, dice, formulando preguntas inductivas. ¿Lo ves? ¿Todos estamos bien? Y en la primera frase dice, cuando estás aprendiendo a formular preguntas inductivas, está aprendiendo una habilidad. ¿Ok? Yeah. Okay. As with any activity, your skill level in developing questions will improve with practice. Y esto es importante. Dice, como en cualquier actividad, su nivel de habilidad para hacer preguntas va a mejorar con la práctica. The first big step is doing a thorough and methodical study of the passage. El primer gran paso es hacer un estudio completo y metódico del pasaje que va a estudiar. Through your questions, the study group will find what you found. Por medio de sus preguntas, el grupo de estudio va a descubrir lo que usted ha descubierto. Surface study will yield surface questions and discussions. Un estudio superficial producirá preguntas y discusiones superficiales. Thorough study will yield questions which involve the group with strong truths of the passage. Un estudio cuidadoso producirá preguntas que van a involucrar a los estudiantes en las fuertes realidades del pasaje que están estudiando, So that they are moved to God and His ways. para que sean llevados hacia Dios y sus caminos. This kind of result is well worth the time and effort of careful study. Y esta clase de resultado bien valen la pena el tiempo y esfuerzo dedicado al estudio cuidadoso de la Biblia. All right. So first of all, you want to study with yourself in mind. Entonces, primeramente, número 1, dice, haga el estudio pensando en sí mismo en primer lugar. ¿Ya? What does God want to teach me? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme? Now listen to me carefully. Escúcheme con cuidado, escúcheme bien. You have no business teaching anybody else No deberías enseñar a nadie más if you are not learning from the scriptures yourself. si tú no estás aprendiendo de las escrituras para ti mismo. And what God is speaking to you Y lo que Dios está hablando a ti mismo is going to be the things that you're communicating with your group. va a ser las cosas que tú estás comunicando con tu grupo. And so it's very important that you do this study. Entonces es muy importante que tú hagas este estudio. And so then I'm looking to see how can I lead others to discover the truths that are in the text. Y después yo quiero ver cómo puedo guiar a otros para que puedan descubrir las verdades del texto. All right, when you finish your study, point number 2, Entonces, punto número 2 dice, cuando termine de encuadrar el texto, you want to look over your chart and mark points of special significance that you want to make sure to include. revise su cuadro y marque los puntos que tengan significado especial y que quería incluir en el estudio. All right, when I go through my chart and make it all up, Cuando paso por mi cuadro y hago todo esto, I'm not going to have time to cover every detail that I charted. no voy a tener tiempo para hablar de cada punto que he hecho. So I'm going to pick and choose things that I want to make sure that I cover in my study. Entonces voy a escoger algunas cosas que quiero tocar en mi estudio. All right, so formulating questions. Entonces, formulando preguntas, número 3.
Your question should lead the group into the mainstream of thought in the passage. Sus preguntas deben llevar el grupo hacia la principal línea de pensamiento del pasaje, So they will discover the major points and apply them to their lives. para que puedan descubrir los puntos más importantes y aplicarlos a sus vidas. It's important to remember what type of group you're working with. Es importante recordar con qué tipo de grupo está trabajando. New converts, more mature, younger, or older. Nuevos creyentes, maduros, jóvenes, mayores, etc. ¿Con quién estás trabajando? The group will not need to go through the detailed analysis that you did. El grupo no tiene que hacer el análisis detallado que usted hizo. Your questions will assume from them certain basics of structure which you dug out in your preparation study. Sus preguntas asumirán por ellos mismos ciertos principios básicos de estructura y otras cosas que usted descubrió en su estudio preparativo. So one of the first things you would do is you would read the text. Una de las primeras cosas que vas a hacer es leer el texto. And then it's really helpful to start, it says in point A, start with survey questions. Y dice ahí en punto A, comienza con preguntas de reconocimiento. That will help the people get acquainted with the whole chapter. Y estas preguntas familiaricen passage, yeah. con todo el pasaje. Okay. What's involved? Where are they? What are they doing? ¿Quién está involucrado? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? So if I'm doing a narrative text, Entonces, si estoy estudiando un texto narrativo, I might ask questions like you answered in that first assignment. voy a hacer preguntas como hiciste en la primera tarea con la pregunta, ¿recuerdan? Who are the people involved in the story? ¿Quiénes son la gente involucrada allí? That's a survey type of a question. Eso fue la primera pregunta, ¿recuerdan? Esto es una pregunta de reconocimiento Getting you to look at the overall story. para que puedas ver la historia, el panorama de la historia. And so you list the different people that were involved in the story. Entonces vas a hacer una lista de las personas diferentes que están ahí en la historia. Then where were they? ¿Dónde estaban? And what were they doing? ¿Qué estaban haciendo? So those are questions to start your kind of study. Esas son preguntas para empezar tu estudio. Okay, through your questions, point B, Con tus preguntas, punto B, lead them in sequence through the passage from the beginning to the end. dice, usando sus preguntas, guíelos en secuencia a través de todo el pasaje de principio a fin. You may want to lead them to study section by section. Puede, por ejemplo, guiarlos a estudiar sección por sección. And as they move along, get them to see the connections between the paragraphs. Y dice, y al avanzar en el estudio del texto, hacer que vean las conexiones entre los párrafos. Point C, Punto C. you will want to ask three kinds of questions. ¿Quieres hacer tres tipos de preguntas? Observation, fact questions. Observación de los hechos, Interpretation, meaning questions. interpretación del significado And application, action questions. y aplicación, preguntas de acción. Okay, so when you ask observation questions, Entonces, cuando hagas preguntas de observación, you're getting the group to observe what is there. estás ayudando al grupo para ver qué está ahí en la historia. By various means, ask them questions of who, what, when, and where. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Qué? Preguntas así, ¿no? They may need to describe some of the people in the scenes. Ellos pueden, por ejemplo, describir, estamos ahora en 41, página 41. Help them to get into the scene by themselves. Dice ahí, ayúdales a entrar en el pasaje reviviendo un evento o conversación. Remember the opening study I did with you? ¿Recuerden el primer estudio que hice con ustedes? And when Jesus asked the disciples to get into the boat, Cuando Jesús los pidió que suben al barco. remember I said, picture you're one of those 12 disciples. Y recuerden que dije, imagínate que tú eres uno de los discípulos. So I was getting you to put yourself in the shoes of the characters. Yo quería que te pones ahí en el sitio del carácter ahí, de los personajes ahí. So that often helps them to get into the picture or the scene of the story. Y esto ayuda al grupo de estar ahí en el escenario, ahí en la historia. So
first of all, you want to get them to observe the facts of the text. Primero quieres ayudar a tu grupo que están observando los hechos. Then you will move to interpretation. Y de ahí vas a la interpretación. Get the group to analyze, ask why, Para que puedan analizar y preguntar por qué. so they can find the major truths. Para que puedan encontrar las verdades principales. Okay, so interpretive questions are very important. Entonces las preguntas de interpretación son muy importantes. And then the last questions you will ask are application questions. Y las últimas preguntas, número 3, dice preguntas de aplicación. You want them to apply the truths to their lives. Tú quieres que el grupo aplica las verdades a su vida. All right, let's go back to our story, our Mark 6. Ahora vamos a volver a Marcos 6 All right, and we charted these many verses. y hemos hecho este cuadro. All right, and so to make up questions now, Entonces para hacer y formular preguntas. why don't you use that red marker? Yeah, Maybe red. it'll distinguish it a little bit. Yeah. Yep. Yeah. Okay, so I want to ask an observation question having to do with what I've observed here. Entonces quiero formular una pregunta de observación de lo que yo he observado aquí. So to get them to look at this, Entonces, para que ellos vean esto, I would ask them the question, voy a hacer la pregunta, what did Jesus do with his disciples? ¿qué hizo Jesús con sus discípulos? After he fed the 5,000, Después de alimentar a 5,000, what did he do with them? ¿qué hizo él con los discípulos? All right, so I would ask that question. Ya, entonces vamos a poner esto como pregunta. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Con sus discípulos. ¿Ok? Okay, so there's my observation question. Entonces aquí está mi pregunta de observación. ¿Qué hizo Jesús con sus Alright. discípulos? And then I'm going to move to an interpretive question here. Y ahora quiero una pregunta de interpretación. Okay, and so we said that Jesus commanded the disciples to go. Entonces hemos dicho que Jesús mandó o ordenó a los discípulos a ir. He didn't ask for volunteers. Él no pidió por voluntarios. So my question is, Entonces mi pregunta es, did he ask them to go, or did he command them? entonces lo que voy a preguntar al grupo es que Jesús les preguntó o les ordenó. Que eso sería una pregunta en tu grupo. ¿Les preguntó o les ordenó? All right, so obviously my answer is right here. Bueno, mi respuesta está justo aquí, ¿no? En el texto. Comprende? Okay, all right. So I'm going to follow that up with an application question. Y voy a seguir esto con una pregunta de aplicación. I said, I will obey the commands of Jesus. Yo dije, voy a obedecer los órdenes de Cristo. Okay, and so my application question to my group, Entonces, mi pregunta de aplicación con mi grupo, how will you obey the commands of Jesus? ¿cómo debes... Oh, no, perdón. It's different in Spanish here. Podemos decir, ¿qué debemos hacer con las órdenes de Jesús? ¿Qué debemos hacer con las órdenes de Jesús? ¿Ya? La idea es que ellos mismos van a llegar a la conclusión correcta. Okay, so I moved to my next point, Ahora voy a seguir al siguiente punto. and we know that he sent them to Bethsaida. Sabes que Él los envió a Bethsaida. So I want to ask my group the question, Entonces la pregunta aquí, where did Jesus send them? ¿a dónde los envió Jesús? ¿No? Entonces, es una pregunta sencilla. ¿A dónde los envió Jesús?
Okay, so my interpretive question here, Entonces mi pregunta de interpretación acá, we know that he sent them to Bethsaida. sabemos que él los envió a Bethsaida. So I would ask him, where is Bethsaida? Les voy a decir simplemente a dónde queda Bethsaida. So one of the things that I will do often in my Bible studies, I'll have a map. Muchas veces en mi estudio bíblico voy a tener una mapa And so I can show them the Sea of Galilee. para que pueda mostrarles el mar de Galilea. And we know that in the Sea of Galilee, in the northeastern part of the Sea of Galilee is Bethsaida. Y nosotros sabemos en el noreste del mar de Galilea se encuentra Bethsaida. Right at the very top of that is Capernaum. En el tope del mar de Galilea está la ciudad de Capernaum. That's where Jesus spent a lot of time. Y Jesús pasó mucho tiempo allí So you get them to see the location. para que ellos puedan ver dónde están las cosas. Okay. Now, in verse 46, En 40, okay. What about he told the multitude to go away? oh, that's right. Yeah. 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 The next thing he says is he sent the multitude away. El siguiente dice Jesús despidió a la multitud. Okay. So my observation question, Entonces mi pregunta de observación, what did Jesus do? What did Jesus do with the crowd? ¿qué hizo Jesús con la multitud? ¿Ya? ¿Qué hizo Jesús con la multitud? Okay. Okay. So again, you see my questions Ahora ves la pregunta. are directly from my observation. La pregunta viene directamente de la observación aquí, Okay, to get the group to look at what the text is saying. para que el grupo está viendo lo que dice el texto. All right. So my interpretation question here is, Entonces mi pregunta de interpretación aquí why did the crowd go? puede ser, ¿por qué obedeció la multitud? ¿Por qué obedeció la multitud? Okay. So we had observed that Jesus has authority over the crowd. Entonces hemos hecho la observación que Cristo tiene autoridad sobre la multitud. Okay? And so I would bring an application there. Entonces voy a poner una aplicación, una pregunta ahí. How much authority does Jesus have over my life? Buena pregunta. Podemos decir, ¿cuánta autoridad tiene Jesús sobre mi vida? ¿Cuánta autoridad tiene Jesús sobre mi vida? All right, did you see how we just worked with verse 45? ¿Veis cómo estamos trabajando, formulando preguntas de versículo 45? So I'm getting my small group Bible study to look at that verse in depth. Entonces estoy ayudando a mi grupo pequeño de estudio bíblico para que ellos puedan estar investigando y descubriendo el texto. So then we go to verse 46. Y después llegamos a versículo 46. We said, and when he sent them away, Dice, y después que los hubo despedido, he departed to the mountain to pray. se fue al monte a orar. All right, so my observation question, Entonces, mi pregunta de observación, what did Jesus do after sending the crowd away? ¿qué hizo Jesús después de despedir a la multitud?
¿Qué hizo Jesús después de despedir a la multitud? Okay. ¿Bien? All right, so now I'm going to draw an interpretive question here. Y ahora una pregunta de interpretación. So why would he do this? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto? And so as a small group, we discuss why he would do that. Entonces, como grupo pequeño, vamos a conversar por qué Cristo hizo esto, porque Él despidió la multitud. We know that prayer was very important to Jesus, Podemos ver aquí que la oración fue muy importante para Jesús and he needed to be alone. y Él necesitaba estar a solas. Okay, so now bring yourself into the picture. Ahora nosotros queremos poner la aplicación. Okay, so I would ask them an application question. Entonces ahora voy a hacer una pregunta de aplicación. How important is prayer to you? Y ahora hay dos preguntas aquí. Podemos decir, y esto es, queremos hacerlo personal para que llegue la enseñanza. Dice, ¿cuán importante es la oración en tu vida? ¿Cuán importante es la oración en tu vida? Okay. And then I would also ask, how often do you get alone with Jesus? Y otra pregunta que para hacerlo personal, ¿con qué frecuencia estás a solas con Jesús? ¿Con qué frecuencia estás a solas con Jesús? All right, are you getting the idea of how to ask questions? ¿Estás viendo cómo formular las preguntas? Okay, so you get them to observe what you have, the observation that you have made. Quieren que ellos están observando las mismas cosas que tú has observado. All right, and then you ask them interpretive Y questions después preguntas de interpretación para que puedan ver el significado, to get them to interpret, para que puedan interpretar ellos mismos. and then to bring application. Y después para que puedan tener aplicación, para que ellos puedan hacerlo. That's the way I work through a text. Esto es la forma que yo trabajo con el texto de la Biblia. With a small group of people, Con un grupo pequeño de personas. I'm going to ask them questions. Voy a hacerles preguntas. Okay, yeah, everybody understand? ¿Entienden eso? ¿Estamos bien? ¿Sí? So I'm not going to tell them what the text says. No voy a decirles qué dice el texto. I want them to discover it for themselves. Yo quiero que ellos mismos están descubriendo qué dice la Biblia. And then we want to talk about what does that mean? Y después queremos conversar qué significa esto. And then you make an application. Y ahí después puedes hacer tu aplicación. Okay. So what you're going to continue to do is go through your chart and make questions. Entonces, ustedes van a seguir, ahora van a hacer tu cuadro, pero también van a hacer preguntas, así como justo que hemos hecho, ¿ya? Okay? ¿Bien? So I want you to work on that now for the next about 40 minutes. Entonces vamos a darles 40 minutos para crear tu cuadro y formular las preguntas, ¿no? Esto es una muy buena práctica como tú puedes guiar un grupo pequeño, ¿ya? Okay. Entonces tienes 40 minutos para trabajar en eso. And then we're going to go over our questions together. Y vamos a revisarlo juntos después, ¿ok? This is a very good text. Esto es un texto increíble para un grupo pequeño. All right, so go ahead and ask your questions. Ok, vayan formulando sus preguntas. Question?